Buenos días, hermanos. Amén. Amén. Estamos muy contentos porque venimos a alabar a nuestro Dios y aprender más de Él. Es una reunión en armonía de todos los hermanos cada domingo. Nuestro Señor es la cabeza de esta iglesia y a Él debemos toda honra, toda gloria y todo honor. Saludamos a las personas que nos ven por este medio. Les damos la más cordial bienvenida en nombre de nuestro Señor Jesús y esperamos que nos sigan por este medio también, tanto en la alabanza y la prédica de esta mañana. Bien, la primera prédica que se va, la primera alabanza que se va a entonar es: Te alabaré, mi buen Jesús. Nosotros hemos venido acá ¿para qué? Para alabar a nuestro Dios. Nos ha dado una salvación tan grande que cada día debemos agradecer. ¿Amén? Amén. Sí. Tú, persona, amigo, familiar, que no has tenido un encuentro personal con Cristo, te invito a hacerlo. Solo con Él encontrarás la paz, el amor, la tranquilidad de una nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces alabaremos. Te alabaré, mi buen Jesús. ¿Nos acompaña? Dichoso el pueblo, Señor, que sabe alabarte. Y aquí hay un pueblo que sabe gozarse en ti, Señor. Es cierto. Señor, nuestro corazón te alabará, Señor. Eres tú la única razón de mi adoración, Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús, te alabaré, te glorificaré. Esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré. Jesús, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Oh, en todo tiempo, de día y de noche, durante todas las épocas de mi vida, yo te alabaré, Jesús, y te cantaré a ti, pues solo tú eres digno de recibirlo, Señor. Oh, en todo tiempo, Señor, mi alma te alabará. Todo
Buenos días, hermanos. Amén. También saludamos a los hermanos pues que nos ven por medio de los Facebook y YouTube. Bien, hermanos, ahora vamos a continuar pues con el estudio de la Biblia. Vamos a estudiar pues Hebreos capítulo 5. Pero aquí, hermanos, la prédica del día de hoy pues lleva por título la advertencia contra la apostasía. Esto pues lo vamos a encontrar desde el capítulo 11 del versículo 11 al 14, ¿ya? Entonces, el día de hoy pues estamos regresando a seguir estudiando su palabra de nuestro Señor, ¿no? Como ya hemos visto en las prédicas anteriores, hemos ido estudiando también ya Hebreos, ¿no? Entonces, el día de hoy pues vamos a ver el capítulo 5, versículos del 11 al 14. En esta tercera parte, hermanos, el Señor nos va a hacer ver una señal de peligro que se extiende, ¿no? Como hemos dicho, desde los versículos 11 al 14. Esto es pues como una luz roja lanzando destellos. Aquí pues el autor se estaba preparando para hacernos salir a la autopista. Pero antes, hermanos, tenemos que mirar en ambas direcciones, ¿no? Ustedes, para que crucen, por decir, vamos a decir la Panamericana, primero tienen que fijarse hacia arriba, hacia abajo para poder cruzar, ¿verdad? Si no, pues el carro los va a embestir y los va a matar, ¿no? Esto es lo que nos va a explicar aquí. También el escritor aquí pues ha dedicado un asunto del resto de este capítulo por el oído embotado que tenían las personas, ¿no? Aquí, hermanos, vamos a ponerles un ejemplo más claro. Ustedes saben, pues, cuando un niño nace, ¿de qué se alimenta? De la leche, ¿verdad? De la leche materna. Si no, pues, el niño se llegaría a morir, ¿no? Igualito nosotros, hermanos, cuando recién, pues, nacemos o volvemos a nacer, estamos como un bebé. Necesitamos de la leche, pero no necesitamos de la leche materna, sino necesitamos de la leche espiritual. ¿Y cuál es nuestra leche espiritual, hermanos? La Biblia, ¿no? Nosotros tenemos que alimentarnos de la Biblia diariamente y poder así crecer poco a poco. ¿Cuántos hermanos aquí estaremos pues como niños o como bebé siguiendo alimentándonos de la leche? Todavía no estamos alimentándonos, pues, hermanos, ¿de qué? Del alimento sólido que nosotros necesitamos ya como personas, ¿no? Entonces, para llegar a crecer, ¿de qué nos debemos alimentar? De la palabra de Dios. Si nosotros no nos alimentamos de su palabra de Dios, hermanos, vamos a seguir así, como bebés. No vamos a crecer espiritualmente. Entonces, hermanos, hay que alimentarnos de su palabra. Y, hermanos, entonces, como la prédica es del día de hoy, titula la advertencia contra la apostasía, vamos a ver o qué nos dice el versículo 11, ¿no? En este capítulo 5 de Hebreos. La palabra de Dios dice así: acerca de esto tenemos mucho que decir, pero es difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho todos para oír. Aquí el autor, hermanos, afirma pues claramente que tenía mucho que decir, pero aclaró que era difícil de explicar. Para el autor era mucho que decir, pero era difícil de explicar. ¿Y por qué era tan difícil de explicar, hermanos? Aquí
el apóstol Pablo añadió a continuación, pues decía, ¿no? Por cuanto hoy os habéis hecho todos para oír. Él lo podía explicar directamente, pero ellos no lo podían asimilar, ¿no? O sea, si nosotros le explicamos, les decimos, pero hay personas o hermanos que difícil entienden la palabra que se les está explicando, ¿no? Entonces, esto a veces pues sucede, hermanos, cuando uno va a la iglesia, no, pero ustedes han escuchado un sermón y después del mensaje ustedes comentan con otra persona, ¿no? De repente que el pastor no se expresó muy bien o no explicó muy bien, ¿no? Pero ustedes se han puesto a pensar se detuvieron a pensar que el problema de todo serían ustedes. ¿No se han puesto a pensar eso en un momento, hermanos, que de repente el problema no es del pastor, sino el problema de repente está en ustedes mismos, ¿no? Eso hay que ponernos a pensar, hermanos. Un gran problema también que tenemos pues hoy en día, hermanos, es que los creyentes oyen pero no aprenden o no dan a conocer a las demás personas los que estamos aprendiendo. Eso también es la dificultad que estamos teniendo. Cristo como sumo sacerdote, hermanos, según el orden de Melquisedec, era un tema muy difícil. Y el escritor de esta carta iba a tratarlo franca y directamente. Para poder comprender este tema requería una clara percepción espiritual. Requería pues que las personas estuvieran espiritualmente atentas, ¿no? Que las personas estén atentas cada día de repente pues en la lectura de su palabra. Solo así vamos a crecer espiritualmente. Pues aquí los creyentes de Hebreos, hermanos, a quienes se dirigió toda esta carta que estamos estudiando, ¿no? Tenían ¿cómo les digo? Un espíritu muy bajo, ¿no? O sea, por eso era difícil que ellos entendieran lo que les predicaban o lo que les explicaban, porque para el que escribió esta carta era fácil de decirles ¿no? Pero ellos no entendían, hermanos. Entonces pues hermanos, aquí pues nos dice claramente pues que nos debemos alimentar espiritualmente, ¿no? Pero nosotros nos vamos a alimentar espiritualmente ¿de qué? De su palabra, leyendo día a día, ¿verdad? Entonces, de esta manera, pues hermanos, nos explica este versículo 11. Ahora vamos a pasar al versículo número 12. La palabra de Dios nos dice así: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Así que aquí el escritor había llegado a la conclusión, hermanos, de aquellos creyentes que necesitaban que alguien volviera a enseñarles las verdades elementales, ¿no? De la palabra de Dios. O sea, enseñarles nuevamente de repente las vocales, la A, la B, la E, la E, ¿no? Nuevamente necesitaban de eso. Aquí pues debían, hermanos, también haber sido maestros y creyentes maduros espiritualmente.
Pero en cambio, hermanos, ellos en vez de ser ya creyentes maduros, eran como niños, ¿no? Como niños pequeños que tenían que ingerir o beber la leche, ¿no? O sea, no estaban todavía alimentándose del alimento sólido. Ellos seguían alimentándose pues de la leche. ¿No? ¿Cuántos de nosotros seguiremos así, hermano? Alimentándonos nada más de leche. Seguimos como bebés y no crecemos, ¿no? Y así nos encontramos con los creyentes a quienes suponemos maduros. Aquí nosotros suponemos, hermanos, que hay pues hermanos ya maduros. Estamos suponiendo, pero cada uno evaluemos cómo estamos nosotros espiritualmente. Si nosotros verdaderamente seguimos alimentándonos de la leche o ya nos estamos alimentando del alimento sólido que nos dice aquí su palabra de Dios. O vamos a volverles a enseñar desde el principio, como dice la palabra, las 5 vocales, como a los niñitos de inicial, ¿no? De primaria. La A, B, C. ¿Vamos a volver a eso, hermanos? No creo, hay que seguir avanzando en su palabra de Dios. A estos creyentes, hermanos, nosotros habíamos llegado a ser tales. En un momento hemos llegado espiritualmente a ser bebés, porque no conocíamos al 100, vamos a decir, su palabra de Dios. Hemos llegado a ser bebés espiritualmente, pero no siempre, hermanos, vamos a seguir así. Tenemos que seguir creciendo. No quedémonos así como los bebés. Los bebés crecen, van a llegar a un momento a alimentarse del alimento sólido. No siempre se van a alimentar de leche. Igual, hermanos, nosotros les invocamos, ustedes lleguen a alimentarse del alimento sólido. Hermanitos, entonces, aquí pues no habrían crecido espiritualmente esos hebreos que seguían alimentándose de la leche. No habían crecido espiritualmente. No estaban totalmente desarrollados. No habían alcanzado la madurez. O sea, no estaban alcanzando la madurez. Seguían alimentándose de la leche materna, vamos a decirle así. Entonces, aquí tenemos pues también, hermanos, que admitir que muchos de los creyentes actuales, o sea, actuales estamos diciendo de nosotros, en algunas ocasiones pues se sienten y escuchan un lenguaje infantil que proviene del púlpito. El trágico de veras que tales cristianos tengan que soportar esto. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que esto en realidad hay pues también, vamos a decir así, iglesias que no están predicando la palabra de Dios como debe de ser, ¿no? Lo están tergiversando y eso lo bien sabemos cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, aquí pues les inculcamos que no sigamos pues alimentándonos de la leche. Crezamos espiritualmente cada uno de nosotros. No seamos pues como los hebreos que no habían crecido, no habían avanzado, seguían tal como habían iniciado. Hermanos, entonces cada uno de nosotros, esto nos está llevando a la reflexión a cada uno de nosotros, hermanos. Bien, vamos a leer ahora el versículo número 13, hermanos, del capítulo 5 de Hebreos. La palabra de Dios nos dice así: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Aquí pues bien claro nos dice, hermanos, en este versículo 13, quien se sigue alimentándose de la leche va a seguir siendo niño. Entonces, este tipo de creyente no conoce la palabra de Dios, hermanos, no lo está conociendo.
Entonces, nosotros pues hermanos queremos expresar en esto de una manera bien clara, pero sin ofender a nadie, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros deseamos ayudarles, ya que ustedes no pueden crecer aparte de la palabra de Dios. No interesa, hermanos, cuánta actividad desarrollen ustedes, cuánto trabajo tengan ustedes, sino pues hay que darnos un tiempo para alimentarnos día a día de su palabra de Dios. Porque todos trabajamos, todos tenemos quehaceres, cada uno, ¿no? Pero hay que darnos un tiempito para estudiar la palabra de Dios. Amén. Amén. Entonces, pues hermanos, aquí, entonces si no nos alimentamos de la palabra de Dios, vamos a seguir siendo, como dice la palabra, un niño, sin experiencia, ¿no? No vamos a tener experiencia. Si alguien te dice o le hablas de la Biblia y te hace preguntas, no vas a saber qué contestar, porque no has crecido espiritualmente, no estás preparado para esas cosas, hermanos. Es triste y trágico también, hermanos, aquí pues estar en ese nivel espiritual, no seguir como un niño. Es triste que haya personas siendo miembros de repente de una iglesia, habiendo sido ya salvos, ¿no? Hace de repente 5 o 6 o 7 años, hermanos, seguimos pues en la necesidad de seguir alimentándonos con esa leche porque seguimos siendo niños. No estamos creciendo espiritualmente. Entonces, a mí también, hermanos, me ha llamado bastante esto, el momento que estudiaba, ¿no? Porque en un momento yo pasé esto, no le daba de repente la importancia de la enseñanza que me daba día a día. Esta es su palabra de Dios. Pero yo les aconsejo, hermanos, que cuando conoces la palabra de Dios, día a día te alimentas y creces más. Yo agradezco a Dios de todo corazón, hermanos, que de repente la oportunidad que me está dando para poder crecer día a día. Y cada día mejorar, ¿no? En la prédica, en todo, y poder llegar más a ustedes, y que ustedes también aprendan más su palabra de Dios. Y hermanos, entonces, continuando, pues hermanos, no sigamos así. Entonces yo les inculco día a día, aliméntanse de su palabra de Dios. Vamos a ver ahora, pues hermanos, qué nos dice el versículo 14 de Hebreos capítulo 5. La palabra de Dios nos dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aquí pues nuestra capacidad de deleite, hermanos, en las cosas profundas de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que el alimento sólido es pues conocerle profundamente ya a nuestro Señor Dios. Está determinada por nuestro crecimiento espiritual. Tú te vas a alimentar de ese alimento sólido siempre en cuando, hermanos, han crecido espiritualmente. Con frecuencia deseamos pues el banquete de Dios antes de estar en condiciones espirituales para dirigirlo. A medida que ustedes crecen, hermanos, en el Señor y ponen en práctica lo que han aprendido, también va a aumentar su capacidad de comprensión. ¿Ves? Si ustedes, hermanos, leen, se alimentan de su palabra, día a día yo les aseguro, hermanos, que van a crecer espiritualmente y también van a crecer en su comprensión de su palabra. Van a entender día a día mejor la palabra de Dios. Entonces, pues, hermanos, aquí llegando ya pues a todo lo que hemos hablado en conclusión, lo que nos quiere decir pues en esta prédica, hermanos, es pues que crezcamos espiritualmente.
para poder, ¿qué cosa? Entender su palabra de Dios. Y nosotros cuando conocemos ya y nos alimentamos día a día y crecemos espiritualmente, recién vamos a llegar a alimentarnos del alimento sólido que nosotros queremos o anhelamos llegar. Nosotros no queremos, hermanitos, ser como un niño, que no crezamos espiritualmente. Yo creo que cada uno de ustedes están y son capaces de crecer espiritualmente. No es fácil, es difícil, porque siempre van a haber pruebas, pero ¿por qué te pone esas pruebas Dios? Porque no quiere que seas igual, quiere que sigas creciendo espiritualmente. A un inicio, amigo, un montón de pruebas. Ahora siguen las pruebas, sí, porque va a poner obstáculos, el diablo, Satanás, como lo conocemos, para que no crezcamos espiritualmente. Más bien quiere que retrocedamos, que sigamos siendo como niños, ¿no? Entonces, hermanitos, con esto pues los invitamos a que se alimenten espiritualmente. Ya como les digo, agradezco a Dios por darme esta oportunidad, día a día alimentarme más y aprender más de su palabra. Amén, hermanos. Amén. Vamos a culminar con una pequeña oración, hermano. Amadísimo Padre, te doy gracias por darme esta oportunidad de predicar y hacer entender a mis hermanos tu palabra, amado Señor. También te pido que ahora nos ayudes y nos cuides en este día y nos protejas, y también ayudes a los hermanos en la fe a que crezcan espiritualmente y que se alimenten de tu palabra, amado Señor. Te pido por todos los hermanos que también están enfermos, que lo toques, lo sanes, amado Señor mío. Te lo ruego en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y amén.